¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. El día de hoy tenemos preparada una charla que la hemos titulado La respuesta inmune en procesos infecciosos. Y esto es como preámbulo a un diplomado que vamos a empezar, que se va a impartir. Va a ser un diplomado híbrido. Vamos a dar la parte presencial aquí en el Hospital Infantil y también se va a transmitir vía remota. El, el programa pues va a incluir las clases. Las clases van a ser de 4 a 6 martes y jueves. Eh, Estas quedarán grabadas durante un mes, 30 días, para las personas que no puedan o tengan algún contratiempo de no verlas en modo de tiempo real. Pues cuando ustedes puedan, estén disponibles las clases y puedan entrar a ver el tema que tocó ese día. O si quieren verlas no en tiempo real, sino diferidas, también lo pueden hacer. Preferentemente deberíamos de verlas en tiempo real porque en ese momento pues salen preguntas, dudas o comentarios que pues no se pueden dar de modo ya grabado. Entonces, este es el preámbulo. Me presento, yo soy el químico Jesús Reséndiz, tengo la formación, hice la licenciatura en QFB en la Facultad de Química de la UNAM. Ahí mismo también hice una especialidad en bioquímica clínica y al terminar hice una maestría en inmunología. Y por azares del destino, me tocó venir a trabajar acá a este hospital, Hospital Infantil de México, y tengo a mi cargo el laboratorio de micología. Entonces, aquí en el laboratorio, pues nos encargamos de hacer diagnóstico, también participamos en la parte asistencial, de investigación y dirigimos tesis de licenciaturas, de maestrías, andamos publicando en revistas de alto impacto y pues las actividades académicas no acaban. Y como parte de estas actividades académicas, pues viene este diplomado. Este diplomado está dirigido para médicos, químicos, biólogos, veterinarios, cualquier persona relacionada o que le interese el área de la salud. La inmunología yo lo veo así como la columna vertebral de la medicina. Entonces, esta es requerida por muchas especialidades: oncología, infectología, reumatología, alergias. Entonces, son muchas las especialidades que requieren esto. Y pues desgraciadamente se quedan los especialistas o los subespecialistas con la inmunología que recibieron cuando estaban haciendo la licenciatura, cuando estudiaban la carrera. Entonces aquí yo tengo la oportunidad de formar también infectólogos, médicos, veterinarios, patólogos, que tienen que conocer bien esta área, dominarla, y pues me encuentro que no, que es una materia olvidada, materia que la tienen ahí en el abandono, o que les pregunto y dicen, sí me acuerdo, pero remotamente cómo ocurría esto. Entonces, si ustedes dominan la inmunología, van a dominar muchas áreas de la medicina. Entonces, el objetivo de este curso es de que ustedes empecemos a recordar desde la parte más básica, desde la bioquímica hasta lo avanzado. Entonces vamos a ir con esta inmunología que van a recibir aquí. Es una inmunología que tratamos de hacerlo de lo más sencillo. Hablaremos de moléculas, a lo mejor en un principio se les hace muy hostil, muy árido los temas que vamos a tocar. Y poco a poco vamos a ir avanzando. Cuando ustedes se den cuenta, el conocimiento que vamos a adquirir nos va a permitir entender cosas muy avanzadas. Por ejemplo, lo que ocurre en una infección, lo que ocurre en un proceso autoinmune, lo que ocurre en el embarazo, la respuesta inmune de la mamá, la respuesta inmune del feto. Vamos a ver un mundo, un universo de conocimientos que vamos a estar dando aquí de manera muy sencilla. Entonces, hablaremos de aquí del antígeno cuadrito, del antígeno triangulito, del anticuerpo antitriangulito. Literalmente va a ser una inmunología de lo más básico. Vamos a ir avanzando poco a poco, poco a poco. Y pues yo lo que veo en la parte de los médicos, pues ven en los libros, revisan
sus artículos o revisan lo que tienen que ver y llegan a la parte de inmunología y esa parte se la saltan. Se la saltan porque no la entienden. Pero si ustedes ven la fisiopatogenia de cualquier enfermedad, es pura inmunología. Entonces, a partir de aquí, de que ustedes terminan el curso, cambia su mentalidad y ahora lo primero que ven es la fisiopatogenia. Entonces, en reumatología no se diga, reumatología es pura inmunología. Entender la inmunología es entender reumatología, del porqué de los tratamientos, por qué la clínica, por qué ocurre todo esto. Entonces, vamos a ver una inmunología básica, que sería la primera parte, y después sería inmunología clínica. Dentro de esa inmunología clínica, pues vamos a ver muchos temas de interés. Vamos a ver respuesta inmune e infección, que es el tema que traigo yo ahora, más o menos para que tengan una idea de cómo vamos a dar este curso, cómo vamos a ir siguiendo, vamos a tener esta secuencia. Entonces, esto es ya parte avanzada de lo del curso, pero antes vamos a encontrar cosas muy básicas, muy digeribles para ustedes. A lo mejor ahorita van a decir, ay, eso me suena, eso ya lo vi, eso me recuerda cuando yo iba en el sexto semestre de la carrera. Entonces, todo esto es para recordar, porque siempre les digo que yo a ustedes como profesor, yo no les enseño, porque todo esto ustedes ya se lo saben, nada más hay que ir dirigiendo el conocimiento. Entonces, ya teniendo la dirección, dices, ah, es por esto, esto y esto, y ya no se tienen que memorizar las cosas, porque aquí veo que muchos médicos son de memorizar y tienen muy buena memoria. Pero si ustedes no entienden las cosas, la memoria se va a ir diluyendo. Pero una vez que entienden bien el proceso, ya entendido, ya nunca más en la vida lo van a olvidar. Entonces, el objetivo de mí para ustedes es de que se les quede claro, entendible esta parte. La inmunología, tal vez cuando ustedes la llevaron, se les hizo una de las materias más pesadas, más difíciles, más odiosas, las que inclusive reprobaron, que fueron a recursamiento, que presentaron examen extraordinario, ¿no? No se preocupen, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo era estudiante, no me gustaba la inmunología y poco a poco le fue agarrando el amor, el cariño, tan así que terminé haciendo la maestría, ¿no? Y yo veía la maestría como algo separado y por ahí en mis manos cayó un libro que se llama La fisiopatogenia de las enfermedades fúngicas y lo empecé a revisar y es un libro donde habla de pura inmunología. Entonces ahora sí las moléculas que vi cuando yo estudiaba la maestría las puedo extrapolar a lo que al día a día, al trabajo que hago día a día. Y pues haber estudiado inmunología para mí es lo mejor que pude haber hecho en esta vida. Entonces este curso pues ya no crean que lo vamos a empezar hoy, que somos principiantes. De esto ya hablamos, estamos hablando de unos ayeres. Este curso nace de forma accidental, porque yo hacía la maestría, pero ya tenía residentes de infectología y me ponía a hacer en el laboratorio mi tarea de la respuesta inmune y llegó uno de los residentes de infectología y me dijo, ¿entiendes tú eso? Le digo, sí. Y me dice, ¿me puedes explicar? Y ya en un papel le expliqué cómo era. Y me dice, oye, mañana también me puedes explicar. Le digo, sí, sin problema. Y para el otro día llega con otra doctora. Y los dos quedaron fascinados. Dicen, oye, ¿nos puedes dar más clases? Digo, bueno, entonces, pero yo pensé que eran ellos dos. Llegaron al tercer día 7 médicos. Entonces mi laboratorio era muy pequeñito, pues ya no podía yo darles clase ahí. Me consiguieron una aula donde empecé a dar la clase y el jefe de infectología de ese momento, pues vio lo que yo les estaba dando de clase y él me dice, ¿por qué no das de alta el curso? Y di de alta el curso y muchos años trabajamos como curso y el jefe de enseñanza pues vio los temas, vio el tiempo y él me dice, oye, tienes ya el nivel es bueno, cumples con el horario, con las horas, ¿por qué no lo haces esto en diplomado? Y empezamos a hacer el diplomado. Entonces el diplomado, aquí estamos recibiendo a mucha gente y lo mejor, y si ustedes pueden y están aquí en la Ciudad de México, les recomiendo que vengan a tomarlo de forma presencial. Lo virtual
no, tal vez sea yo antiguo, pero no, para mí no está funcionando lo virtual. Entonces hay alumnos que netamente toman lo virtual y a veces pues es cansado ver la computadora 2 horas, ¿no? Y hablando al mismo tono y pues hay veces que nada más se conectan para que vean que nada más que están conectados y listo. Entonces, pues no queda el conocimiento como el estar interactuando de manera presencial, ¿no? Entonces yo los invito a los que tienen la oportunidad de hacerlo presencial, vengan, aquí los esperamos. Tenemos un aula donde estamos esperando a 30 personas. Entonces, si ustedes quieren venir, aquí son bienvenidos. Sí. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a la charla que les traigo. Entonces, inmunología es un universo. Y bueno, siempre he dicho que todo es un universo, ¿no? Pero ya no se habla de universos, ahora eso es el universo de la hematología, el universo de la endocrinología, el universo de la oncología, el universo de la infectología. Y pues ahora se habla de los multiversos, ¿no? Entonces, inmunología es un multiverso donde vamos a tratar de procurar ver poquito de cada una de estas áreas. Y pues cuando me dijeron hay que dar un tema de preámbulo, pues no sabía qué dar porque hay muchos temas. Entonces, uno de los temas que a mí más me apasiona es la respuesta inmune y los procesos infecciosos, y es lo que les traigo el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la charla. Aquí tenemos gente detrás de cámara. Este diplomado yo voy a ser su profesor, y pues el que nos está ayudando, que está detrás de cámara, es el licenciado Raimundo, que él también está acá, participando. Él es el que les va a estar subiendo las ligas para que ustedes puedan ingresar. Con él tienen que ver todo lo de los pagos, lo de los diplomas, toda la parte logística, la ven con él, la parte académica acá conmigo. Ujú. Bueno, ya algún día lo van a conocer. Bueno, entonces vamos a empezar la charla del día de hoy. ¿Podemos apagar la luz, de favor? Tal vez salga yo de cámara, no importa, ya me conocieron. Lo importante es lo que viene aquí en la pantalla. Entonces vamos a hablar de la inmunología en las enfermedades infecciosas, que es un tema muy apasionante, eh, por lo menos para los infectólogos, ¿no? Pero también para nosotros. Entonces, como les dije, pues yo tengo la fortuna de trabajar, soy el responsable del laboratorio de micología, trabajo aquí en el Hospital Infantil de México, y ese es el escudo que nos está representando, es Ixtlilton, que es el dios azteca de los niños. Entonces, tengo la fortuna de trabajar con la población tan vulnerable como son los niños, vulnerable a procesos infecciosos, a procesos oncológicos, a procesos autoinmunes, a cosas que tenemos que ver aquí con la inmunología. Entonces, la inmunología es apasionante, y espero que por lo menos esta plática así les sea, y si pues no es de su agrado, pues adelante, no hay ningún problema. Pero esperemos que así sea. Y como la estamos dando de manera presencial, y también se está dando en tiempo real, si tienen alguna pregunta, alguna duda, levanten la mano y contestamos esa duda en el momento, porque a veces se nos pasa el tiempo, ¿no? Nos sale una duda, pero después la hago al final. Y al final, pues ya luego se nos olvidó que íbamos a preguntar y nos quedamos sin verla, sin hacer la pregunta, ¿no? Entonces, con toda confianza, levanten la mano y pregunten. Ujú. Bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué es la respuesta inmune? Entonces, la respuesta inmune es un proceso biológico donde van a participar células que le vamos a llamar respuesta inmune celular, y moléculas solubles, como son las del complemento, las citocinas, las quimiosinas, que son solubles, y a esto se le va a llamar respuesta inmune humoral, y que en forma conjunta nos van a proteger de la agresión de los parásitos, como son los virus, las bacterias, parásitos y hongos. Entonces vamos con algunas definiciones. Vamos a definir biota. La biota es un grupo de diferentes organismos vivos que habitan una determinada región. Esa es la biota. Y la microbiota es un conjunto de diferentes microorganismos que colonizan tejidos del hospedero.
Esto puede ser la piel, el tracto digestivo, el genitourinario, vías respiratorias, etc. Entonces, en su momento se pensaba que, por ejemplo, la vía respiratoria baja era estéril, que la vía urinaria era estéril, que el líquido amniótico era estéril, y pues ya se está viendo que no, que hay microorganismos que ya están ahí colonizando esto. Bueno, como para qué tenemos esos microorganismos ahí, ¿cuál es la función? Pues vean, tienen varias funciones. Primero que nada, nos va a proteger de la agresión de los microorganismos, porque vamos a tener aquí una competencia con esos microorganismos y los patógenos. Entonces, los patógenos van a tratar de llegar a nuestro organismo y van a competir por nutrientes, por oxígeno y por espacio. Entonces, estos microorganismos de biota son abundantes y les dejan pocas oportunidades a los patógenos. Hay un equilibrio entre el sistema inmune. Entonces, la misma microbiota está interactuando con nuestro sistema inmune, está produciendo células de la respuesta inmune que nos van a proteger, están produciendo anticuerpos y esos anticuerpos pueden bloquear algunos de los patógenos que intentan llegar a nuestros tejidos. Van a regular el metabolismo y el balance energético. ¿Por qué? Pues porque gracias a ello los alimentos van a ser degradados. Muchos de los alimentos que consumimos, pues nosotros no vamos a tener las enzimas para poder degradarlos. Entonces, esa degradación pues va a servir para absorber esos nutrientes y tener este metabolismo, regular el metabolismo. Producción de vitaminas. Algunos de esos microorganismos de biota van a producir vitaminas, sobre todo las del complejo. Tenemos, por ejemplo, E. coli o Saccharomyces, Cerevisiae, que van a estar produciendo estas vitaminas que nosotros no las podemos sintetizar o consumir de alguna otra fuente. Y van a regular la producción de neurotransmisores. Entonces, se ha visto actualmente que esta biota va a estar en contacto con el intestino y ahí van a estar llevándose mensajes al hipotálamo para que estos produzcan algunos neurotransmisores que van a servir para nuestro metabolismo. Entonces, vean que es súper importante esta biota. Microbioma. Entonces, el microbioma es un conjunto formado por microorganismos, sus genes y sus metabolitos en un nicho ecológico dado. Ese es el microbioma. La colonización. ¿Qué es la colonización? Es la acción por la cual los microorganismos se van a establecer en un nuevo nicho biológico para hacer una asociación simbiótica, comensal, mutualista o inclusive parasitismo. Entonces, esta colonización tenemos dos grandes grupos. La transitoria, que estos microorganismos van a permanecer cierto tiempo en el tejido y van a ser eliminados. Y la residente, son esos microorganismos que van a estar desde el nacimiento hasta la muerte del hospedero. Y la infección se define como colonización de microorganismos diferentes a la biota. Entonces, esas serían nuestras definiciones, porque tenemos que entender esas definiciones porque de aquí vamos a ver que va a empezar el proceso infeccioso, va a empezar la enfermedad. Entonces, infección no es enfermedad. Entonces, viene otra definición que es la enfermedad. La enfermedad es cuando el hospedero va a presentar datos de inflamación causados por los microorganismos o contra sus metabolitos. Se va a dar como consecuencia de la activación de la respuesta inmune. Y de acuerdo a ello puede ser una enfermedad localizada cuando solamente cierto tejido es el que va a presentar el proceso inflamatorio. Por ejemplo, la piel, una dermatitis o una enfermedad de tejidos blandos, pues es netamente localizada. La del tracto digestivo, tracto urinario o tracto respiratorio. Entonces van a confinarse solamente en una neumonía al tracto respiratorio. Y la enfermedad diseminada es cuando este proceso inflamatorio se va a presentar en diferentes órganos o sistemas, incluyendo el sistema nervioso central. Entonces, vamos a encontrar la lesión en diferentes áreas del cuerpo. Y va a haber una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria va a liberar muchas citocinas que van a pasar al torrente sanguíneo y como ustedes saben, el torrente sanguíneo va a irrigar a muchos órganos y esos van a tener también procesos inflamatorios y esto va a ser sistémico
lo que conocemos como respuesta inflamatoria sistémica. Entonces los microorganismos van a colonizar a los tejidos y desde que nacemos hasta que vamos a morir. Pero esta colonización, los microorganismos, esta no es constante. Va a ir cambiando el número de microorganismos y la cantidad de microorganismos. Diferentes géneros y especies van a estar con nosotros. Algunos van a predominar, otros no. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de muchas cosas, inclusive desde el nacimiento. Un bebé que nace por parto vaginal, pues se va a colonizar con microorganismos de la vagina, pero el bebé que nace por cesárea, pues no va a tener este contacto con los microorganismos, entonces su biota va a ser diferente. Desde ahí empezamos. También los hábitos alimentarios y los higiénicos van a tener consecuencia en este cambio de la biota. Los cambios ambientales, los hormonales, los hereditarios. Y aquí también juega un papel muy importante el tratamiento con antimicrobianos. Entonces, en cuanto los microorganismos se encuentran de forma constante, les llamamos que es una eubiosis. Entonces, es un equilibrio. La eubiosis es un equilibrio donde los microorganismos están compitiendo por nutrientes, espacio y oxígeno. Pero este equilibrio se puede llegar a romper por estas cuestiones. Cuando se rompe este equilibrio, estamos hablando de disbiosis. Entonces, ahí los microorganismos de biota habitual van a disminuir en cantidad, le van a dejar más espacio, más nutrientes, más oxígeno para que los patógenos lleguen y se alojen ahí. Inclusive algunos mismos microorganismos de biota habitual, cuando encuentran estas condiciones, van a empezar a proliferar de más y van a causar daño. Tal es el caso de Clostridioides. Clostridioides difficile forma parte de esta microbiota. Entonces, cuando hay la ruptura de esto, pues va a tener más espacio, más nutrientes, todo lo que les dije, y va a ser feliz. Va a empezar a proliferar y va a empezar a causar la enfermedad. Igual los hongos, los virus. Entonces, este microbioma está constituido por virus, bacterias, parásitos y hongos. Y aquí estamos viendo algunos componentes virales que forman parte de este microbioma. Entonces, tenemos virus desde el tracto respiratorio alto, virus en piel, virus en tracto digestivo. Y aquí está en la familia de los virus que están conviviendo con nosotros. Tenemos DNA virus y RNA virus. Y esos están ahí viviendo y no pasa nada. Esto es en cuanto a los virus. Entonces, vean cuántos géneros y especies de virus tenemos. Ahora vámonos con los componentes bacterianos. Entonces, igual las bacterias vamos a tenerlas colonizando casi todo nuestra economía. La piel, la vía respiratoria alta, la vía respiratoria baja, el tracto digestivo, el tracto urinario. Y aquí tenemos diferentes géneros y especies que van a formar parte de este microbio. Entonces, esto es para las bacterias. Aquí tenemos otro para hongos. Entonces, aquí tenemos al género Aspergillus, Alternaria, y aquí están todos esos hongos que se van a encontrar de manera de biota. Pero esta imagen me gusta mucho porque aquí habla ya de la ruptura, de la disbiosis. Y cuando hay disbiosis van a empezar a colonizar ciertos microorganismos. Por ejemplo, aquí en vagina, pues empieza a crecer cándida y vamos a tener vulvovaginitis por cándida. ¿Qué es lo que lo va a ocasionar? Pues, por ejemplo, las infecciones con VIH. Tenemos, por ejemplo, el pulmón. Aquí en el pulmón vamos a tener como agentes de causantes de enfermedad, Aspergillus, neumocistis. Neumocistis también es parte de nuestra biota habitual del tracto respiratorio. Entonces, esta disbiosis va a empezar a generar enfermedad. Entonces, vean aquí en este diagrama, tenemos a los microorganismos en su equilibrio y esto se llama comensalismo. Entonces, los microorganismos van a tener diferentes factores de virulencia. Por ejemplo, formación de biopelículas, adhesinas, proteasas, lipasas. ¿Y el hospedero qué va a tener? Pues va a tener pues, su respuesta inmune adecuada. Entonces vamos a tener este equilibrio donde el microorganismo está en cantidades adecuadas. Pero ¿qué ocurre si los patógenos empiezan a expresar más mecanismos de virulencia y la respuesta inmune empieza a caer?
Entonces, vean aquí, el microorganismo empieza a proliferar. Estamos ya hablando de enfermedad. Y aquí tenemos dos posibilidades. Que la diagnostiquemos a tiempo, que le demos el tratamiento adecuado y pues aquí erradicamos al patógeno. Pero ¿qué ocurre si no? Si damos un tratamiento, si para empezar no hacemos un diagnóstico adecuado, pues no vamos a tener un tratamiento dirigido y el patógeno va a empezar a crecer y va a terminar con la vida del hospedero. Entonces aquí hablamos de la eubiosis y aquí la disbiosis. Entonces, ¿cómo va a empezar todo esto? Los microorganismos van a estar anclados a los tejidos del hospedero. Entonces, vamos a hablar de moléculas. Entonces, siempre les digo que hablar de moléculas es muy tedioso, como que nos fastidia hablar de moléculas. Pero si ustedes entienden las moléculas y entienden ese micromundo, van a entender el universo. Entonces, vamos a hablar de los PAMs. Son patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que son moléculas que van a estar presentes en diferentes microorganismos. Por ejemplo, los lipopolisacáridos. Esos van a estar presentes en bacterias, por ejemplo, bacilos gram negativos, sin importar que sea una E. coli, una Klebsiella, un Proteus o una Pseudomonas. Van a tener todos esos microorganismos estas moléculas, los lipopolisacáridos. Los gram positivos, a diferencia, tienen más predominio de ácido teicoico, sin importar que es un streptococo, un estafilococo o un enterococo. Tenemos RNAs de dobles cadenas para virus, MDP, que es muramildipéptido, que es para las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis, avium y otras micobacterias van a tener este componente en común. Para los hongos tenemos quitina, quitosana, mananos, beta-1,3 de glucanos, galactomananos, simosan, glucorogilomanán. Y esos componentes van a estar en distintos hongos. Por ejemplo, el beta-1,3 de glucano está presente casi en todos los hongos. Glucorogilomanán está presente en la cápsula de Cryptococcus. Entonces, estos, sin importar qué género y especies, son moléculas compartidas, patrones moleculares asociados a patógenos. Esos son los PAMs. Estas moléculas deben de tener ciertos ligandos. A esas se van a unir sin importar si es E. coli, si es Klebsiella, siempre y cuando tenga los lipopolisacáridos. ¿A qué se van a unir? Pues se van a unir a otras moléculas que ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces, ¿cómo se va a dar la respuesta? Tenemos una respuesta inmune innata y una respuesta inmune específica. Entonces, ambas respuestas, pues vamos a tener en la respuesta inmune innata barreras mecánicas y físicas. Vamos a tener también moléculas inespecíficas y células. Entonces, si la respuesta inmune es adecuada, la innata, el microorganismo permanece a la raya y ahí queda. No lo dejan proliferar. Si este empieza a proliferar es porque la respuesta inmune está fallando o por la innata o porque este microorganismo tiene muchos factores de virulencia y empieza a vencer a esta. Esta, como su nombre lo dice, innata, se va a dar en cuestiones de horas a días, inclusive de minutos. Y si esta respuesta inmune falla, entonces viene la respuesta inmune específica. Y esta va a estar dada también por moléculas y por células. Vamos a tener entonces respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular. Bueno, entonces dentro de las barreras mecánicas, pues tenemos la piel. La piel nos está protegiendo de todos los microorganismos externos, las mucosas. Ahí en las mucosas tenemos inclusive enzimas. Bueno, eso ya quedaría como barrera física, ¿no? O química más bien. La biota bacteriana, los cilios y el estornudo son barreras mecánicas. Dentro de las barreras físicas tenemos las lágrimas, el sudor, las lágrimas que contienen lisozima, el sudor va a tener ácidos, inclusive aquí en el sudor hay un ácido que es el ácido undesilénico que tiene actividad antifúngica. El moco tiene mucho ácido ciálico y ese va a ser un inhibidor de algunos microorganismos. Ácidos grasos, la lactoferrina, lisozima, colectinas y los interferones, que también van a ser moléculas que van a ser inespecíficas para los patógenos. Entonces tenemos aquí el microorganismo. Se va a montar una respuesta inmune, la innata y la específica. Generalmente están actuando al parejo, ¿no?
perdón, esta es primero y si falla, empieza esta. Entonces, la respuesta inmune específica tenemos la humoral y la celular. Y en la respuesta inmune específica puede ser que los pacientes no respondan. Y si no responden, pues ya el patógeno ya ganó la respuesta inmune innata, ya la venció y ya va a vencer a la respuesta inmune específica. Por lo tanto, este paciente va a tener desenlace fatal. Podemos responder de una forma normal, pero hay pacientes que pueden responder de manera exagerada o inapropiada a lo que se conoce como hipersensibilidad. Entonces, aquí tenemos el patógeno, los patrones moleculares asociados a patógenos. Aquí están. Hagan de cuenta que estos piquitos son los lipopolisacáridos de los que hablamos. Y aquí tengo mi célula. Esta célula tiene como componente de su membrana una molécula que es un receptor que puede reconocer específicamente a esto. A esto se les conoce de manera genérica como PRRs, receptores de reconocimiento de patógenos. Eso es lo que significa. Entonces, cuando hay la unión PAMS-PRR, la célula va a sufrir mecanismos de señalización intracelular que van a poner en marcha la respuesta inmune. Entonces, si es una respuesta inmune innata y es adecuada, elimina el patógeno. Pero si esta no puede ser eficaz, pues se va a empezar a direccionalizar la respuesta inmune hacia una respuesta inmune celular o una respuesta inmune humoral. Bueno, pero no nada más el proceso inflamatorio es dado por patógenos, porque a veces nos damos un trancazo y ¡chin! Se nos inflamó donde nos golpeamos. No hay nada de patógenos ahí. ¿Por qué se inflamó? Porque las células que estuvieron ahí en el trauma liberaron unos componentes. Esos componentes van a atraer a células de la respuesta inmune y a eso se conoce como el inflamosoma. Y este inflamosoma pues va a estar ahí al pendiente de que no entre ningún patógeno a ese sitio donde sufrió el trauma. Entonces, como les había comentado, los patógenos tienen moléculas o patrones asociados que se van a unir a los PAMs, se unen a los PRRs. Entonces, son patrones moleculares asociados a patógenos. Pero este inflamosoma también va a liberar moléculas que les vamos a llamar DAMs. Los DAMs son patrones moleculares asociados a daño. Y estos van a ser reconocidos tanto los PAMs como los DAMs por los PRRs. Y estos PRRs pueden ser formadores de las membranas celulares o pueden estar en el citoplasma de la célula. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de PRRs. Inicialmente les llamamos TLRs, receptores tipo TOL, pero también encontraron otros que le pusieron estos otros nombres. No tiene, bueno, aquí son algunos ejemplos de PRRs y PAMs. Bueno, aquí tenemos los DAMs. Estos DAMs, acuérdense que son moléculas que van a ser liberadas en una célula que sufrió un trauma y van a empezar a hacer un proceso inflamatorio. Entonces, es un proceso inicial. Entonces, a eso se les conoce de forma genérica como alarminas. ¿Qué son esas moléculas? Los DAMs, pues por ejemplo, el ATP intracelular, lipoproteínas, tenemos esta molécula que es la proteína de alta movilidad del grupo 1. Los NETs, estas moléculas son de verdad increíbles porque son producidas por neutrófilos. Se les conoce como trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces, el neutrófilo libera histonas y DNA para que los microorganismos sean ahí atrapados. En las calgranulinas, el aminoide sérico tipo B, también son moléculas que forman parte de las alarminas que son liberadas en esas células que sufrieron daño. Pero no precisamente la célula que sufrió daño, sino puede haber otras moléculas que se van a depositar, por ejemplo, el ácido úrico, los uratos, fosfatos, asbesto, sales de aluminio que se depositan en los tejidos y ahí en los tejidos van a producir un proceso inflamatorio. Por ejemplo, el ácido úrico que produce la gota, ¿no? Ahí no hay ningún microorganismo, no hay ninguna alarmina. Es el mismo depósito de ácido úrico que está causando el proceso inflamatorio. Entonces, los DAMs van a tener también sus propios PRRs. Dentro de los PRRs de los DAMs tenemos RAC,
TREM, TLR2 y 4 y Micle. Bueno, entonces aquí tenemos una célula y esta célula tiene diferentes TLRs. Entonces vean que cada TLR se va a unir a ciertos patrones moleculares asociados a patógenos. Por ejemplo, el TLR5 se va a unir a flagelo. Entonces tenemos muchas bacterias que tienen flagelos y este es el TLR que lo reconoce. Tenemos el TLR4 que reconoce a esos lipopolisacáridos y así tenemos diferentes moléculas que van a reconocer a diferentes patrones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues una vez que he reconocido esta molécula que se une a su receptor, vean que todos los receptores tienen unas bolitas hacia adentro del citoplasma. Esas bolitas que están hacia adentro del citoplasma son parte del receptor y están constituidos por diferentes aminoácidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a poner en marcha mecanismos de señalización intracelular. Aquí tenemos el ligando, el receptor, y ese es el ligando. Vean que se empiezan a activar diferentes moléculas intracelular para empezar a activar genes, gen 1, 2, 3 y 4, que van a servir para, por ejemplo, la producción de citocinas, para estimular la fagocitosis, para la producción de los redox o la proliferación celular. Entonces, aquí en resumen, tenemos al patógeno que se une a sus receptores en las células que les había comentado, y esas células lo van a fagocitar, lo van a eliminar y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si este microorganismo no es eliminado? Pues vienen otras células que van a fagocitarlo, lo van a presentar, van a activar a los linfocitos T, y esos linfocitos T a su vez van a activar a otras células y van a activar la producción de anticuerpos para llevar a cabo la inactivación del patógeno y su eliminación de los tejidos. Entonces, estas células que se van a encargar de estar eliminando los patógenos son estas células, las que van a fagocitar y van a presentar a los patógenos. Entonces, aquí tenemos los neutrófilos y los macrófagos y células dendríticas. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí tengo el patógeno. Este patógeno está creciendo en el tejido, está liberando factores quimiotácticos, metabolitos de desecho, y esos van a hacer llamar a las células que se encuentran en los tejidos lejos del sitio donde está proliferando el microorganismo. Esta célula tiene la capacidad de moverse entre los tejidos, a eso se le llama quimiotaxis. Una vez que llega ahí, se va a unir con sus TLRs a sus PAMs. ¿Para qué? Para ser fagocitado. Y una vez que es fagocitado, es degradado, se forma el fagosoma y luego llegan los lisosomas y se apelotonan aquí para formar el fagolisosoma. Y la finalidad es hacer cachitos a este microorganismo y acoplarlo a unas moléculas que esta célula tiene para presentarlo a los linfocitos T. Entonces aquí tenemos rápidamente cómo ocurre este procesamiento. Entonces aquí empecemos con esto. El patógeno, la célula, son dos tipos de células, ¿eh? Estamos en esta. Entonces aquí esta célula fagocitó, se comió al microorganismo, se formó el fagolisosoma y lo empezó a degradar. Esta célula tiene una molécula que es la molécula de clase 2. Esta molécula de clase 2 llega al fagolisosoma y ahí se fusiona con los pedacitos de la bacteria o del patógeno que se tragó, los acopla en este nicho, que es la molécula de clase 2, este es el nicho antigénico, y una vez que está acoplado, esta célula viaja por el citoplasma, esta molécula viaja por el citoplasma de la célula y lo manda a la membrana. Aquí en la membrana es reconocido por los linfocitos TCD4. Vámonos con el otro contexto. Aquí tengo yo una proteína propia de la célula. Estas proteínas se hacen viejas, cumplen su vida media, y cuando esto ocurre, las proteínas se van a tener procesos de oxidación, y cuando se oxida ya la proteína que se hizo vieja, se le van a pegar unas moléculas que son ubiquitinas. Cuando se pegan las ubiquitinas, va a pasar por una estructura molecular que está constituido de puras enzimas. A eso se le conoce como proteosomas, son puras proteasas. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a romper a las proteínas propias y las va a liberar en el citoplasma. Ahí en el citoplasma tienen que pasar al retículo endoplásmico.
En el retículo endoplásmico, para pasar, hay unas moléculas que se llaman TAPs, que van a jalar los pedacitos que quedaron en el citoplasma, los meten al retículo endoplásmico, y ahí en el retículo endoplásmico lo asocian a otra molécula, que es la molécula de clase 1. Entonces, una vez que se pega la molécula de clase 1, viaja por el citoplasma para llegar a la membrana celular para ser presentada. Entonces, el contexto clase 1 presenta a los linfocitos TCD8. El contexto clase 2 presenta a los linfocitos TCD4. Entonces, este reconoce a células que fueron fagocitadas, células extrañas. En cambio, este está presentando moléculas propias. Entonces, nosotros en nuestra vida fetal eliminamos a los linfocitos T autorreactivos. Entonces, todas nuestras células están haciendo esto día a día. Pero como que es mucho gasto de energía, ¿no? ¿Para qué sirve entonces esta respuesta inmune? Porque dicen, entonces no sirve para nada. Si no hay linfocitos que me reconozcan esto, esta molécula se vuelve a meter, se hace vieja, pasa por el proteosoma y se vuelve a acoplar. Y estamos reciclando la molécula. Pero resulta que esta célula en su DNA puede tener mutaciones. Y al hacer mutaciones, estas mutaciones pueden hacer que esa célula se vuelva un tumor. Entonces, las células de tumor van a tener moléculas diferentes a las nuestras, que se van a generar aquí en el citoplasma. Entonces, esas moléculas del tumor pasan por el proteosoma, hacen exactamente lo mismo, pero para ellas sí tenemos linfocitos T, CD8, que van a eliminar a esta célula tumoral. O bien puede ser que esta célula sea parasitada por un virus. Llega el virus aquí, se inserta, el virus toma la maquinaria de la célula y ahora esta célula va a empezar a fabricar virus. Esos virus necesitan ciertas proteínas que van a ser producidas por la misma célula. Entonces, estas proteínas son ubiquitinizadas, pero son proteínas virales que se generan dentro de la célula. Entonces, estas proteínas son ubiquitinizadas, pasadas por el proteosoma, y entonces sí tenemos un linfocito T, CD8, que me va a reconocer a esta célula. Entonces, esta célula la van a matar. Entonces, este contexto clase 1 sirve para una respuesta contra tumores y contra infecciones virales. En cambio, esta sirve para patógenos exógenos. Preferentemente, ya en su momento veremos que no es así, pero eso es nada más la introducción. Entonces, aquí tengo nuevamente una célula presentadora de antígeno. Y esta presenta moléculas de clase 2. Lo está presentando a un linfocito T cooperador, un TCD4. Este TCD4 lo reconoce a través de una molécula que se llama TCR, receptor de la célula T. Entonces, este linfocito T, antes de reconocer a su antígeno, es un linfocito TH0. Y aquí se van a estar liberando diferentes citocinas, quimiosinas, que van a hacer que este linfocito TH0 se me empiece a diferenciar a un TH1, TH2, TH17 o T regulador. Dependiendo de el microambiente, de la fuerza de unión, de la cantidad de moléculas, se nos van a ir a diferentes tipos. Entonces, TH1 de manera genérica nos va a llevar a una respuesta inmune celular, TH2 a una respuesta inmune humoral. TH17 nos va a llevar a una respuesta contra patógenos, contra infecciones por parásitos y por algunos hongos. Y los T reguladores, como su nombre lo dice, van a regular esta respuesta. La respuesta inmune tiene que estar equilibrada. Una vez que es eliminado el patógeno, esta respuesta inmune tiene que empezar a disminuir. Si no disminuye, si permanecemos en proceso inflamatorio por mucho tiempo, se empiezan a activar ahora clonas autorreactivas y podemos desencadenar fenómenos de autoinmunidad. Por eso tenemos que empezar a frenar esta respuesta y esta es gracias a los T reguladores. Bueno, aquí tengo, ya en resumen, mi respuesta inmune innata. Tengo aquí a mis patógenos con sus PAMs y aquí están los PRRs. Entonces, estos son fagocitados, son eliminados. También las moléculas de complemento pueden reconocer a esos PAMs como si fuera un PRR. Y las células NK también participan en esta respuesta inmune innata. Y vean que esto dura hasta 12 horas.
Entonces, si nosotros eliminamos el patógeno, se acabó el problema. Pero, ¿qué ocurre si no? Pues entonces ya empieza la respuesta inmune específica. Y la respuesta inmune específica empieza con esta célula. Es fagocitada, procesada y presentada y va a activar a los linfocitos T. De los linfocitos T, se me olvidó decirles que tenemos muy poquitas células específicas a este antígeno. ¿Qué es lo que hace el linfocito T? Va a empezar a proliferar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener ya muchos linfocitos T específicos a este patógeno. Vamos a hacer una proliferación y se va a activar la respuesta inmune. Va a generarse linfocitos T cooperadores que van a mandar llamar a más macrófagos a este sitio. Pero también ocurre con los linfocitos B. Los linfocitos T cooperan con B para hacer la proliferación y diferenciación de los B a células plasmáticas y las células plasmáticas formarán anticuerpos contra este patógeno. Bueno, creo que estoy yéndome muy rápido, pero así tenemos que irnos. Ya en su momento hablaremos más tranquilamente de esto. Entonces, nuevamente, respuesta inmune humoral. Bueno, respuesta inmune humoral, como su nombre lo dice, se generaron anticuerpos, anticuerpos específicos a el antígeno. Aquí está mi antígeno, es el antígeno bolita. Se activó la respuesta inmune por linfocitos, puede ser por los linfocitos T cooperadores o inclusive el linfocito B por sí solo puede activarse. Se generan anticuerpos y esos anticuerpos van a ser neutralizantes, van a eliminar de circulación al patógeno por sí solo. No pasa nada y los microorganismos son eliminados. ¿Qué ocurre si esto no pasa? Si este patógeno se pasó de listo, si logró brincar estas barreras físicas y el microbioma y las barreras químicas, este patógeno es fagocitado, pero puede ser procesado, degradado y presentado a los linfocitos T. Los linfocitos T empiezan a proliferar. Y ya se me activa mi respuesta inmune. Entonces aquí tengo el microorganismo empieza a proliferar dentro de la célula. Se está reproduciendo dentro de la célula que lo fagocitó. Vienen entonces los linfocitos T citotóxicos, los TCD8, porque recuerden que está ya reproduciéndose dentro de la célula. Estamos metiendo ya antígenos extraños y van a ser presentados por el contexto clase 1 y ahora estos son reconocidos por los T citotóxicos y esta célula es eliminada. Entonces, así tenemos la respuesta inmune TCD8 y TCD4. T cooperadores, T citotóxicos. Bueno, aquí nuevamente. Les había comentado que los linfocitos T se diferencian a TH1 o TH2. Entonces, aquí tengo mi célula, mi patógeno. Este es fagocitado. Aquí está dentro de la célula presentadora. Lo acopla a moléculas de clase 1, de clase 2 para ser presentados a los linfocitos T a través del TCR. Pero vean que aquí aparece una molécula nueva, el CD40 y CD40 ligando. Entonces, inicialmente se pensaba que nada más era el TCR y el MHC los que estaban participando, pero hay otras moléculas que van a participar también para esta activación. Una de ellas es esta, el CD40 y el CD40 ligando, y esto va a hacer que los macrófagos se activen y eliminen al patógeno. También se están produciendo aquí interleucinas. Este produce interleucina, interferón gamma, que estimula al macrófago. El macrófago a su vez, mira, aquí está el interferón gamma. Está estimulando al macrófago. El macrófago a su vez produce interleucina 12 que activa al linfocito T. Es una cooperación mutua entre el linfocito T y célula presentadora. A eso se le conoce como el eje interferón gamma interleucina 12. Pero también los linfocitos TH1 pueden activar a través del TNF a los neutrófilos. Entonces los neutrófilos, una vez activados, van a producir esos NETs para eliminar al patógeno. Entonces vean que la respuesta inmune es muy sabia, ¿no? Aquí vamos a ver cómo actúa una respuesta inmune celular. Entonces, nuevamente tengo aquí mi célula presentadora, fagocita, procesa y presenta. Aquí es la molécula de clase 2 y este es mi TCR, el interferón gamma, interleucina 12. ¿Y qué va a hacer este linfocito T?
va a producir interferón gamma que va a mandar llamar a otros macrófagos a este sitio. Van a llegar otras células y van a formar una lesión granulomatosa. En esta lesión granulomatosa, pues vamos a impedir que el microorganismo que está aquí dentro, pues ya no le lleguen suficientes nutrientes, suficiente oxígeno y muchos patógenos van a morir por esto. Aparte, las células que fueron aquí reclutadas empiezan a sintetizar o empiezan a producir sales de calcio para calcificar esto. Ahora vamos a ver cómo es la respuesta a TH2. Entonces, recuerden, TH1 fue netamente celular, activó a macrófagos, neutrófilos y otras células que llegaron para formar un granuloma. Un TH2 va a ser un poquito diferente. Tenemos aquí mi célula presentadora, por ejemplo, el linfocito B es una célula presentadora. Aquí tengo mi otra célula presentadora y ¿qué es lo que van a hacer? Van a activar, la célula presentadora, perdón, activa los linfocitos T. T, como les dije, coopera con B. Entonces aquí tengo mi TH2 que va a entrar en estrecho contacto con los linfocitos B. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que este linfocito B igual, vamos a tener muy poquitos linfocitos B específicos a este antígeno. Este linfocito B se va a sacar copias de sí mismo y a su vez se va a diferenciar a lo que conocemos como células plasmáticas. Las células plasmáticas tienen la capacidad de producir anticuerpos. Entonces, una célula plasmática viene de un linfocito B. No se me vayan a confundir. Aparte, pues también la respuesta TH2 puede estimular a través de la interleucina 5 a los eosinófilos. Y los eosinófilos pueden participar inclusive en infecciones por el mintos. Y como les había comentado, los linfocitos T también pueden activar a los macrófagos a través del interferón para hacer que el macrófago elimine al patógeno. Bueno, nuevamente, linfocito T, linfocito B. Es TH2, recuerden, TH2. TH2 coopera con B para que éste se prolifere y se diferencie a célula plasmática. Entonces ahora este linfocito B se convierte en célula plasmática y las células plasmáticas son productoras de anticuerpos. Entonces aquí tengo el anticuerpo de la clase IgM, aquí tengo anticuerpos de la clase IgG. Esos anticuerpos a su vez van a tener subclases, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Y van a producir también IgE. Entonces, esta IgM es una de los anticuerpos que va a aparecer cuando tenemos una infección activa. Esas IgGs van a aparecer cuando hay un proceso ya crónico. Estas disminuyen, desaparecen, pero estas empiezan a aumentar. Entonces, los anticuerpos IgG son anticuerpos de memoria. IgE está involucrado con reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, en asma, en rinitis, en infecciones por el mintos. Y tenemos también otras células plasmáticas que van a producir IgA. IgA se va a encontrar preferentemente en lo que son todas las mucosas para impedir el paso de los patógenos que van a entrar precisamente por vía respiratoria o vía digestiva. Entonces, este anticuerpo tiene la capacidad de neutralizar a los patógenos que entran por esta vía. Y todo proviene de un solo linfocito T. Dices, bueno, ¿y entonces por qué va a tener unos a veces IgM, a veces IgG, a veces IG? Ah, pues va a depender de las citocinas que le va a producir el linfocito T. El linfocito T, por ejemplo, produce interleucina 4. Si el linfocito T produce interleucina 4, nos va a llevar a la producción de IgE. Bueno, nuevamente tengo aquí mi linfocito TH0, que una vez que fue fagocitado, el macrófago lo fagocitó, lo procesó y lo presenta. Como les había dicho, el linfocito TH0 se va a diferenciar en TH1, TH2, TH9, TH17 y T reguladores. Inclusive hay hasta TH23, ¿no? Vamos a ver, los TH1, respuesta inmune celular, ¿dónde van a actuarse? Sobre todo para microorganismos intracelulares. Linfocito TH2 va a ser una respuesta inmune humoral para la producción de anticuerpos. TH9, respuesta inmune frente a parásitos extracelulares. TH17 va a participar, como les había dicho, en la contra bacterias y hongos. Va a estimular, por ejemplo, a los neutrófilos
y más macrófagos para eliminar el patógeno. Y los TH reguladores, como les había dicho, empiezan a bloquear la respuesta inmune e inclusive pueden estos estar involucrados en la tolerancia inmunológica. Entonces, vamos a tener dentro de nuestro diplomado un capítulo que se llama tolerancia inmunológica. Y cuando esta tolerancia inmunológica se rompe porque los linfocitos T reguladores empiezan a disminuir o empiezan a fallar, vamos a tener fenómenos de autoinmunidad, perdón, acá. Bueno, aquí tengo mi linfocito B, el microorganismo. Este linfocito B va a producir anticuerpos, como lo habíamos dicho. Bueno, ¿para qué sirve un anticuerpo? Bueno, pues el anticuerpo se puede pegar al patógeno y este patógeno puede ser un virus y este virus, esta cosita va a buscar a una molécula en la célula para pegarse e infectar a la célula. Pero si le pegamos un anticuerpo precisamente ahí, este virus ya no puede llegar o ya no se puede anclar a la célula receptora. Entonces estamos neutralizando al microorganismo o inclusive a la toxina. Entonces su acción de los anticuerpos en este momento es neutralizante. Esos anticuerpos, cuando se pegan al antígeno, hay un cambio conformacional en esta parte del anticuerpo, en la parte FC. Ese cambio conformacional es reconocido por otras moléculas que se encuentran en los macrófagos. Entonces el macrófago, recuerden que se comía al patógeno y lo degradaba, lo hacía cachitos y lo presentaba. Pero si ya hay un anticuerpo ahí, ahora este antígeno va a tener muchas banderitas. Y eso va a hacer que el macrófago lo reconozca más fácil y más rápidamente lo degrade. A eso se le conoce como opsonización. Entonces el anticuerpo también es opsonizante. El anticuerpo también, ese cambio conformacional que les dije que estaba dado en la fracción FC, es reconocido por otro receptor semejante al que tenían los macrófagos. Este es otro receptor que reconoce ese cambio conformacional y este receptor está presente en las células NK. Entonces, una vez que las células NK reconocen este anticuerpo que reconoció a su vez un antígeno que estaba en una célula, esta célula es destruida porque estas células, las células NK, se les conoce como asesinos naturales. Van a producir ciertas moléculas que van a empezar son literalmente como granadas, ¿no? Las va a aventar sobre la célula para empezarle a hacer hoyos. Y aparte, las células NK van a producir a través de esos hoyos van a entrar otras moléculas que se llaman granzimas y esas granzimas van a poner en marcha mecanismos de señalización a través de las caspasas y van a hacer que esta célula muera por dos vías, por la formación de los poros o bien por la apoptosis que van a generar las caspasas. ¿Para qué más sirve mi anticuerpo? Bueno, ese cambio conformacional que les había dicho es reconocido por una molécula que se llama C1Q. Esta C1Q es parte de la primera molécula del complemento. Una vez que se reconoce este C1Q a este cambio conformacional, van a empezar a asociarse aquí más moléculas para empezar a hacerle hoyos a la célula. Y esto es la activación del complemento vía clásica. O pueden ser para la opsonización, o bien este C1Q en la liberación de sus factores se liberan unas moléculas que se llaman anafilatoxinas que van a mandar llamar a células de la inflamación al sitio donde está este patógeno. Entonces vean que el patógeno cuando entra pues no la va a tener nada fácil, va a tener muchas cosas aquí que lo van a empezar a frenar. Frenó, lo dejó pasar la respuesta inmune innata, pero vean que la respuesta inmune específica es bien efectiva y que va a estar tratando de eliminar al patógeno. Vean lo que hace las células NK y las células T citotóxicas. Entonces, este es un TCD8 y vean, esta es una célula infectada por virus. Entonces, el virus aquí se replicó, formó los viriones y estas proteínas fueron ubiquitinizadas, pasadas por el proteosoma, acopladas a moléculas de clase 1. Vean, están aquí las moléculas de clase 1 y este es el TCR del linfocito T citotóxico. ¿Qué hace el linfocito T citotóxico?
le avienta estas granadas que son las perforinas y le van a hacer hoyos. Esto y las células NK hacen exactamente lo mismo. Avientan estas moléculas que se llaman perforinas para hacer hoyos y por esos hoyos pasan las granzimas y las granzimas van a llegar hasta el DNA de esta célula y lo van a empezar a romper y van a llegar a hacer apoptosis. Y también esos linfocitos T citotóxicos, cuando reconocen a estas partículas virales, se van a proliferar y se van a hacer linfocitos T de memoria. Se me olvidó decirles que en cada uno de estos procesos se generan linfocitos T de memoria y esos linfocitos T de memoria quedan resguardados en los ganglios linfáticos para cuando haya un segundo contacto. Si hizo una enfermedad leve, pues ahora cuando se vuelve a infectar el hospedero de ese mismo patógeno, esa respuesta inmune ya va a ser más efectora, más rápida y va a eliminar a los patógenos con más eficacia y en menor tiempo. Entonces, hay linfocitos T citotóxicos y linfocitos T de memoria que se resguardan en esos ganglios linfáticos. Bueno, entonces ahora sí, tengo un concierto. Este es el concierto inmunológico. Tengo mi respuesta inmune innata y la respuesta inmune específica. Ambos me van a llevar a protección para que esos patógenos no se pasen de listos. Si la respuesta inmune es tan eficaz, ¿por qué existen entonces las infecciones? Aquí lo estamos numerando. Número 1, ver que no existan fallas en las barreras mecánicas y físicas. Por ejemplo, si tenemos una cirugía amplia, pues le estamos abriendo no una puerta, le estamos abriendo un portón a los microorganismos. Recuerden que la piel es la barrera que nos está protegiendo y esas barreras mecánicas y físicas son rotas, inclusive la disbiosis es otra barrera. Número 2, que las células de la respuesta inmune se encuentren en cantidad y calidad. Por ejemplo, aquí los pacientes que tienen cáncer, pues se les da como tratamiento la quimioterapia. La quimioterapia va a bajar las células tumorales, pero también va a tener efectos sobre estas células, sobre los linfocitos T, sobre los macrófagos, sobre los linfocitos B. Entonces, eso va a hacer que bajen en cantidad. Pero a veces no tenemos, sobre todo la neutropenia, ¿no? Entonces, cuando el paciente está neutropénico, cuidado, ese paciente se nos va a infectar de un momento a otro. Pero puede ser que no estén disminuidos en cantidad, sino en calidad. Y aquí tenemos los pacientes que tienen un proceso de autoinmune. Entonces, su misma respuesta inmune le está causando daño. Entonces, ¿qué se les hace? Se les da medicamentos para frenar la respuesta inmune. Entonces, esos medicamentos no disminuyen las células de la respuesta inmune, simplemente bajan su calidad. Ya no son capaces de producir las citocinas o estos factores de crecimiento. Pero puede ser que las células tengan cantidad y calidad, pero que no tengan los receptores. Puede ser que no tengan los PRRs. Entonces, si esa célula no tiene la capacidad de reconocer esas moléculas, esos patrones moleculares, no se me va a activar. Que las células de la respuesta inmune sean incapaces de poner en marcha mecanismos de señalización intracelular. Entonces, la célula reconoce al patógeno, pero no se activa. Entonces, no le sirve de nada haberlo reconocido, sino va a ser la proliferación a la producción de las citocinas y estos mediadores de la inflamación. Otra cosa bien importante, buscar polimorfismos genéticos. Esto quiere decir que muchas de estas moléculas van a tener cambios estructurales y esos cambios estructurales precisamente va a ser en los genes. Va a haber mutaciones que van a hacer que ese receptor ya no sea adecuado para el antígeno que se formó. Entonces, si tiene los receptores adecuados, el número adecuado, pero no son funcionales, pues también va a causar enfermedad. Y no olvidar que los patógenos tienen mecanismos de evasión de la respuesta inmune muy específicos. Son tan específicos que se burlan de este sistema tan bueno. Caray, acá son las 5. No, ya son las 5, 5:10. Bueno, ya no quiero aburrirlos tantos. Entonces, antiguamente se hablaba de los macrófagos y se decía que el macrófago hacía esto y se acabó. Pero actualmente se hablan de dos tipos de macrófagos, los macrófagos M1 y los macrófagos M2.
Entonces vean que cada uno de ellos va a tener efecto diferente. Entonces un macrófago M2 me va a llevar a una inmunosupresión. Estos están interviniendo en lo que es la respuesta inmune para frenarla. Se van a producir citocinas antiinflamatorias. Entonces, estos macrófagos me van a impedir la inflamación. Los M1, al contrario, van a producir procesos infecciosos porque van a producir estos tipos de citocinas. Van a producir quimiosinas y con eso van a traer células de la respuesta inmune y van a llevar un proceso inflamatorio, mientras estas van a hacer un proceso antiinflamatorio. Entonces, esto es bien interesante porque muchos patógenos saben de esto, que si se los come un macrófago M1, les va a ir mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan a los macrófagos M2 para que los macrófagos le digan a la respuesta inmune, aquí no está pasando nada. No le busquen por aquí y el macrófago puede ser el mentiroso, el mentirle a la respuesta inmune y desviar la respuesta inmune. Bueno, entonces, como yo me dedico a la área de los hongos, pues yo siempre les pongo como ejemplos los hongos, pero también los virus, las bacterias y los parásitos hacen mecanismos de evasión. Entonces, aquí tengo yo a coccidioides. Coccidioides es un hongo que produce una estructura llamada esférula. Esta mide entre 50 a 120 micras, es muy grandota. Entonces, los macrófagos no se pueden comer todo eso, es muy grandota. Entonces, los macrófagos empiezan a pelotonar alrededor de la célula, de la esférula, para tratar de degradarlo. Y al no poderlos comer los macrófagos, vomitan sus enzimas líticas sobre él, a lo que se le conoce como fagocitosis frustrada. Pero resulta que este hongo tiene una doble membrana que le va a hacer nada esas moléculas que está produciendo el macrófago. Entonces, la doble membrana le inhibe la fagocitosis frustrada. Pero vean aquí tengo en la espérula beta 1,3 de glucanos. Este es reconocido por un receptor que se llama DEC1. Entonces, cuando se es reconocido por DEC1, los macrófagos que van a ser reconocidos por este antígeno son M1. Ya vienen qué va a pasar. Pues va a haber un proceso inflamatorio y esa inflamación va a ser suficiente para eliminar al hongo. Pero resulta que este hongo sabe inmunología y ahora empieza a producir, en vez de beta 1,3 de glucanos, empieza a producir muchos mananos. Y estos mananos son reconocidos por este receptor que se llama MR. Este receptor está presente en los macrófagos M2. Entonces, al hongo no le conviene activar a los M1, se va con los M2, al activar a los M2, va a producir una respuesta no efectora, un proceso antiinflamatorio. Vámonos ahora con coccidioides. Mananos, M1, TH1, bla, bla, bla. Eso ya está repetida, perdón. Ahora vámonos con Cryptococcus. Cryptococcus es un hongo que tiene una cápsula. Esta cápsula es un polisacárido que está constituido de una molécula que se llama glucorogilomanan. Ese glucorogilomanan es reconocido por una molécula que es el MBL, lectina de unión amanosas. Entonces va a hacer la activación del complemento vía de las lectinas, porque eso es una lectina. Y va a ser reconocido por ese receptor, el receptor Fc gamma R3. Y esto va a reconocer a los macrófagos M0 para irse a M1 y dar TH1 y una respuesta granulomatosa como respuesta efectora. Pero esta misma cápsula puede hacer que el complemento vía clásica se inhiba, es anticomplementario y también es antifagocitaria la cápsula. Ahora tenemos el ejemplo de histoplasma. Histoplasma capsulatum, aquí lo tengo. Vean, en este caso, histoplasma está expresando en su pared celular beta 1,3 de glucanos. Este beta 1,3 de glucano es reconocido por el TLR7 y el TLR9. Cuando ocurre eso, el macrófago lo fagocita, lo procesa y lo presenta bajo el contexto clase 2 para activar un linfocito T. El linfocito T, recuerden, es respuesta inmune celular, va a reclutar a más macrófagos, van a venir más células y se va a formar una reacción granulomatosa y con eso puede eliminar el patógeno. Pero ¿qué ocurre? Pues este hongo también sabe inmunología
y ahora dice, no me conviene que yo produzca beta 1,3 de glucanos. Ahora lo cambia a alfa 1,3 de glucanos. Cuando es cambiado a alfa 1,3 de glucanos, ahora es reconocido por otros receptores, por el TLR2 y el CR3. Está presente estas moléculas en los macrófagos M2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues el macrófago, este hongo, no es fagocitado. Es introducido, es penetrado el hongo al macrófago y queda en el citoplasma. Al quedar en el citoplasma se evita la formación del fagolisosoma y no va a haber quien degrade al hongo. El hongo se va a empezar a reproducir dentro del macrófago y va a terminar por que esta célula estalle y libere a más hongos. Entonces vean los mecanismos efectores y los mecanismos inductores para los hongos. Pero así como los hongos lo están haciendo, también hay otros patógenos que van a hacer esto. Se van a burlar de nuestra respuesta inmune. Bueno, ¿cuál es el mejor antimicrobiano? Siempre les pregunto eso a los infectólogos. ¿Y quién cree? Pues nuestra respuesta inmune, tanto la innata y la inespecífica. Si estas dos responden adecuadamente, no vamos a tener infección porque vamos a estar protegidos, ¿sí? Entonces, si esto no fallara, los infectólogos se quedarían sin trabajo. Pero esto también puede llegar a fallar y puede dar fenómenos de autoinmunidad. Entonces, los reumatólogos también se quedarían sin trabajo. Entonces, es bien importante que ustedes sepan los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la activación y la inhibición de la respuesta inmune. ¿Te dan miedo a los microorganismos? Esa es la pregunta. Pues no, que no les dé miedo, ¿sí? Aquí tenemos nuestra respuesta inmune, aquí estamos nosotros. Nuestra respuesta inmune nos está protegiendo. Es bravo, bravo ese perro. Entonces, la respuesta inmune es brava, ¿sí? Es tan brava que hasta a veces al dueño desconoce. Entonces puede haber fenómenos de autoinmunidad si no la controlamos. Se nos sale de control y anda matando al cachorrito. Entonces, que no les dé miedo esto. Bueno, pues creo que estamos en tiempo de generar preguntas. Se nos acaba el tiempo. No sé si tengamos preguntas allá en la teleaudiencia. Levanten la mano, muchachos, pregunten sin miedo, con toda la confianza, si les quedó claro, si hay dudas, los escuchamos. ¿Hay preguntas? Pueden hacerlo ¿cómo se llama? En el chat o pueden hablarlo, como mejor se les acomode. Que no les dé miedo, no les estoy pidiendo que abran su cámara. ¿No hay preguntas? ¿Están escribiendo? Se me quedaron dormidos, muchachos. Recuerden, se nos acaba el tiempo. De este lado, ustedes no tienen preguntas. ¿No? ¿Quedó claro? Bueno, pues si no hay preguntas, viene otra pregunta. ¿Te gustaría saber más del tema? Y pues aprovechando para decirles del diplomado que vamos a empezar el 2 de julio. Va a ser del 2 de julio al 27 de febrero del 2025. Va a ser impartido por un servidor. Y aquí viene el diagramita que les comenté. Está dividido en 10 módulos que vamos a ver en este tiempo. Entonces van a decir, es mucho tiempo, pero no, se va como agua. Bueno, pues gracias por su atención y pues si no hay más preguntas, pues espero, ¿podemos prender la luz, por favor? Creo que sí hay preguntas. Bueno, aquí están mis redes sociales por si no quieren preguntar. Este es mi código QR. Este es mi Face, este soy yo, aunque no lo crean. Y aquí está mi correo electrónico, por si tienen alguna pregunta. ¿Me preguntan qué? En cáncer es muy bonito, porque recuerden que los tumores van a empezar a expresar moléculas del propio tumor.
Entonces, esas moléculas del tumor ya no son propias de nosotros, ya son propias del tumor. Entonces, esas proteínas que se están generando dentro de la propia célula tumoral son ubiquitinizadas, son pasadas por el proteasoma, acopladas a moléculas de clase 1 y ahora sí expresadas a la membrana celular, y vienen las células NK que reconocen, o los linfocitos T citotóxicos que reconocen esas moléculas como extrañas y son eliminadas. Ese es un mecanismo efector. La otra es por las células NK. Las células NK tienen dos receptores, unos que se llaman KIR y otros CAR. Entonces, uno de los mecanismos que tienen los tumores es de que también saben inmunología. Entonces, ellos saben que hay un gen que codifica para las moléculas de clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las mismas moléculas del tumor bloquean a la fracción del clase 1. Entonces, impiden que se formen moléculas de clase 1. Entonces, a pesar de que pasan por el proteasoma las moléculas del tumor, pues no hay moléculas de clase 1 que las acoplen y que se las lleven a presentar al linfocito T. Entonces, pues ahí como que ganaría el tumor, ¿no? Pero resulta que las células NK, que les dije que tenían los receptores CAR y KIR, uno es de activación y otro es de inhibición. Entonces, el KIR está reconociendo las moléculas de clase 1 y hace que tengo aquí mi célula tumoral y aquí está patrullando mi célula NK con el KIR. Dice, esta tiene moléculas de clase 1, no pasa nada. Pero si esta célula ya no tiene las moléculas de clase 1, entonces ahora viene CAR y busca las moléculas de clase 1. Si no hay moléculas de clase 1, las células CNK se activan. ¿Y qué van a hacer? Tronar a esa célula. Porque saben las células CNK que esa célula está escondiendo algo y con eso la elimina. Ese es otro mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Otro mecanismo también bien importante es, por ejemplo, algunos tumores se empiezan a rodear, por ejemplo, de alfa-fetoproteína. Esa alfa-fetoproteína es una proteína que, como su nombre lo dice, la vamos a sintetizar en etapa fetal y vamos a tener trazas de alfa-fetoproteína durante la vida adulta. Entonces, esa alfa-fetoproteína es reconocida como propia. Entonces, el tumor se forra de alfa-fetoproteína. ¿Cuándo va a ser reconocida por la respuesta inmune? Nunca, porque la alfa-fetoproteína lo protege. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se buscan los marcadores tumorales, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un exceso de alfa-fetoproteína, quiere decir que ahí se está generando un tumor. Y así, la respuesta inmune contra cáncer también es una respuesta inmune preciosa. Así como lo fue para los procesos infecciosos, también para los oncológicos. Es muy apabullante, como dicen los españoles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hace que las enfermedades autoinmunes se presenten a veces en edades tempranas y a veces en adultos, sobre todo en adultos? ¿Qué cambia o favorece esto? Bueno, en cuanto a las enfermedades autoinmunes, es multifactorial, igual que en el cáncer. Entonces, ahí tenemos desde los procesos hormonales, y aquí se ve muy claro, ¿no? Sobre todo en las niñas que van a entrar a la adolescencia, empiezan a generar diferentes o empiezan a sintetizar diferentes hormonas y estas hormonas van a empezar a estimular clonas autorreactivas y vamos a generar una enfermedad autoinmune. Ese es uno. Otro, la exposición a la luz ultravioleta también puede hacer que se desencadenen fenómenos autoinmunes. Y de hecho, los pacientes con lupus empiezan primeramente en la cara, con los rayos del sol se les forman esas lesiones en la cara. Otro es hereditario. Si hay familiares con antecedentes de autoinmunidad, hay alta probabilidad de que esa persona desarrolle autoinmunidad. Entonces es multifactorial. A veces tenemos esos factores y no desarrollamos el proceso autoinmune. Es como el cáncer. Cáncer también es multifactorial. Entonces, no desarrollamos normalmente fenómenos de autoinmunidad porque esas células autoinmunes fueron eliminadas en nuestro
timo. Los linfocitos T eliminaron ahí las células autorreactivas, pero hay algunas que llegan a pasar. Y estas no se van a desarrollar porque, como les dije, teníamos la célula presentadora de antígeno y el TCR. Pero aquí tenemos no nada más estas dos moléculas. Allá apareció el CD40 y el CD40 ligando. Pero aparece, por ejemplo, CTLA4, B7, CD2, y hay varias moléculas que van a estar actuando, interactuando entre célula y célula. Algunas de ellas, por ejemplo, CTLA4, es una molécula inhibidora de los linfocitos T. Entonces, hay personas que no tienen CTLA4 o su CTLA4 está disminuido. Entonces, como no hay esa molécula, no hay quien inactiva esos linfocitos T. Entonces, la respuesta inmune permanece prendida. Los T reguladores, como les había hablado, si los T reguladores empiezan a disminuir, hacen que la respuesta inmune no baje y permanezca por mucho tiempo activa y genera procesos de autoinmunidad. Entonces, es multifactorial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Precisamente por la destrucción de las células. Entonces, recuerden que las células, cuando se rompen, liberan el inflamosoma. Entonces, no es una sola célula la que se está rompiendo, son múltiples células y se están liberando muchos antígenos, entre esas las moléculas del inflamosoma. Y entre esas tenemos el DNA, las histonas. Entonces, una célula cuando va a morir, lo primero que hace es degradar su DNA y su RNA. Entonces, estas células no degradan, la destrucción es tan rápida que no pueden degradar el DNA y el RNA. Entonces, ese DNA y el RNA están metidos en el núcleo. Nunca en la vida las ha visto la respuesta inmune. Entonces, cuando se liberan, se forman anticuerpos contra esas sustancias que a la respuesta inmune es, ¿cómo se llama? Es ajena y se monta el proceso autoinmune. Entonces, hay mucha liberación del inflamosoma, inflamación del DNA, y eso es lo que está ocasionando procesos inflamatorios constantes. Aparte, tus T reguladoras no son adecuadas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, así como esas respuestas y esas preguntas que tuvieron, ojalá sean muchas y podamos poder contestarlas entre todos, ¿no? Entonces, pues si no hay más preguntas, muchachos, les agradezco muchísimo su atención y si se les generó alguna pregunta, aquí están mis redes sociales donde me pueden preguntar con toda confianza y si quieren información del diplomado, también aquí lo pueden hacer. El diplomado fue ya subido a las redes sociales, a la mía y la de, ay, se me fue ahorita el nombre, a tu plantilla, ¿cómo se llama tu plataforma? Cocadi. Entonces búsquenos ahí. El aval va a ser dado por la Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, como vieron en la publicidad, si no la han visto, vamos a tener pagos diferidos o puede ser una sola exhibición. Entonces, yo les recomiendo que sea de una sola exhibición para que no paguen tanto, porque si dicen, pues pago chiquitos, la cuenta luego ya es más grande, ¿no? Entonces, les recomiendo que paguen de manera de una sola exhibición para que no les salga caro. Entonces, considero que este diplomado está barato, si ven otros diplomados que son de menos tiempo. Y pues aquí lo más interesante para mí, mi objetivo es de que ustedes aprendan inmunología. Y ahora sí, como decía un comercial por ahí que anunciaba de inglés, o aprenden o aprenden. Entonces, la inmunología la vamos a ver desde lo más básico y cada vez vamos a ir avanzando más y más, pero tenemos que irlo haciendo de manera constante, porque se meten y ven un capítulo hoy y en 3 meses ven el otro, pues le van perdiendo el hilo. Entonces hicimos este diplomado de fines de semana. En un principio pues iban todos, ¿no? Y como fue transcurriendo el tiempo, los alumnos entraron en apoptosis y pues ya tenemos muy pocos. Entonces, esa experiencia de los fines de semana, como dejábamos pasar un mes, pues fue haciendo que el conocimiento fuera mermando, el interés fuera mermando. Entonces, por eso es que decidimos hacerlo martes y jueves para hacerlo más constante y más dinámico. Entonces, pues, si ustedes quieren y desean, de verdad los esperamos acá con mucho gusto.
y pónganse en contacto con el licenciado a la página. Él les va a dar todas las cuestiones, el número de cuenta donde hay que depositar y todos los requisitos que deberán de presentar para el diplomado. Entonces, no se preocupen si son psicólogos, hemos tenido aquí de todo. Hemos tenido nutriólogos, hemos tenido hasta odontólogos. Entonces, ahorita hay mucho, la inmunología está tomando mucho impacto. Estamos hablando de la obesidad y la respuesta inmune. Una persona obesa es una persona que tiene un inmunocompromiso per se. El nacimiento, de verdad, el embarazo hace que las las mamás sean inmunodeficientes. Todo eso lo vamos a ver con lujo de detalle. Revisen el programa y vean que son temas de mucho interés, de actualidad. Y sobre todo eso, muchachos, se les está dando aquí conocimiento reciente de lo más nuevo. Entonces, aquí no les vamos a estar diciendo consulten tal libro. Los libros, como se los digo a mis alumnos, fueron para la primaria, secundaria. Ya este nivel ya no es para libros. ¿Y por qué? Porque resulta que los libros que estamos consultando, algunos preferimos leer en español porque inglés nos cuesta mucho trabajo. Esos libros, la traducción lleva de 1 a 3 años, a 5 años. Ya que sale la última edición traducida, pues ya tenemos 5 años de atraso. Entonces, preferentemente ustedes lean, eso ya es de forma individual, ¿no? Si lo quieren hacer adelante, si no, sigan ustedes leyendo en libros, pero preferentemente busquen artículos de revistas de alto impacto y generalmente artículos de revisión, porque esos artículos de revisión, como su nombre lo dice, ya es un compendio de resumen para que ustedes puedan entender lo nuevo que hay con respecto al tema, ¿sí? Y otra de las cosas también nuevas que también vamos a ver acá en este curso es el sistema psiconeuroendocrino inmune. También es muy interesante, ¿no? Ver que una persona que entra en depresión y dice, me quiero morir, se va a morir. Y se mueren de procesos infecciosos o de tumores. Entonces vamos a ver eso también acá en este diplomado. Vamos a ver, por ejemplo, lo de COVID, cómo COVID cobró tantas vidas. ¿Qué se hizo con las vacunas? ¿Cómo funcionan o no funcionan las vacunas? Vamos a ver procesos muy interesantes. Les digo, respuesta inmune y cáncer, un capítulo completito de esto. Respuesta inmune y el embarazo, o otra cosa muy interesante. Entonces, son temas que pues ustedes a lo mejor los pueden consultar en alguna revista o leerlos en algún otro lado, pero leerlos a que alguien se los explique, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes lo leen y pues, alcanzan a comprender 3, 4 renglones, y si hay alguien que se los platique, pues mucho mejor, ¿no? Y pues déjenme decirles otra cosa. Yo soy profesor chapado a la antigua. Utilizo yo esto para dar mis clases, el pizarrón. Y lo hago yo con lápices de colores. Entonces sé que muchos de ustedes son visuales. Entonces tenemos un código de colores que empezamos y ya no lo cambiamos. Por ejemplo, cuando pintamos un anticuerpo, las cadenas pesadas van en azul, las cadenas ligeras van en rojo. Y así nos llevamos nuestro código de colores. Los macrófagos siempre los pintamos en verde, los linfocitos T en morado, los linfocitos B en verde claro, y así tenemos nuestro código de colores para las células o las citocinas de las cuales vamos a estar hablando. De los anticuerpos, les hablo del anticuerpo antitriangulito, del antígeno antitriangulito. Hablamos de genética, hay que saber genética. Necesitamos algunas bases. Esas bases es anatomía, fisiología, bioquímica. Necesitamos mucha bioquímica para poder entender esto. No se preocupe porque yo ya hace muchos años que vi bioquímica. La vamos a volver a ver desde la glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, una repasadita para poder ir avanzando, ir adentrándonos a este mundo apasionante que es la inmunología. Bueno, pues si no hay más preguntas o más comentarios, pues nos pasamos a retirar y cualquier cosa ya lo ven con el licenciado en la página de CAD. Que pasen buena tarde. Gracias.